una disminución del mínimo el 20% en la facturación en ese momento frente a la del mes anterior. Si la empresa había sido creada después de esa fecha, se iba a evaluar frente a los meses de enero y febrero de 2020. También se había anunciado la modificación del calendario tributario. Básicamente, la Corte dice que todo sigue como está, pero le pide mucha atención al gobierno que demuestre por qué las medidas ordinarias y extraordinarias de las primeras dos emergencias no eran suficientes para atender los problemas generados por la crisis del COVID-19 en Colombia. Gracias, Juan Esteban. Es entonces la noticia que se produce a esta hora, la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible la segunda emergencia económica que tuvo que decretar el gobierno del presidente Duque precisamente por esta pandemia del coronavirus, que muchos tienen la esperanza de que pueda llegar a su fin cuando encontremos la vacuna. Y don Gonzalo Lázari, precisamente por eso el mundo entero estuvo revolucionado ayer por cuenta del anuncio que hizo Rusia. Vemos hoy incluso en las portadas de los periódicos en el país de España cómo están diciendo Rusia empezó a utilizar la vacuna sin pasar por todas las fases. Sí, hay que recordarle primero a los oyentes teoría conspirativa en contra de Rusia, sino que hemos escuchado de parte de los científicos que para obtener una vacuna que sea segura hay que pasar por 3 fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 3 es la que incluye a un testeo masivo, o sea, miles de personas. ¿Qué ocurrió el día de ayer, Camila? Pues el presidente Vladimir Putin, en un anuncio al país, dijo que se registraba por primera vez una vacuna contra el coronavirus, un registro que se hizo a través del Ministerio de Salud de ese país, una vacuna además que está desarrollando el Instituto Gamaleya allá en Moscú. Lo cierto del caso, Camila, es que Putin lo que ha hecho es adelantarse a otras competidoras, por ejemplo Pfizer, Moderna u Oxford con AstraZeneca, que están en plena fase 3. Putin y Rusia lo que han hecho es saltarse esa fase 3. O sea, ellos ya dan por sentado que los resultados positivos que han obtenido en la fase 2, que incluyeron a 800 personas, ya dan muestra de que la vacuna puede funcionar. Por ende, la fase 3 no la van a contar, sino simplemente la entrega de vacunas a los ciudadanos rusos que ya esté disponible en el mercado será su fase 3. Algunos dicen, como Alemania, España, Francia y sobre todo los Estados Unidos, que esta vacuna de mi país. El señor Neil Browning es este segundo voluntario. Mire, acuérdese, esto fue lo que nos contestó cuando le preguntamos sobre qué seguía después de la fase 2. I'm still in the trial with the other 44 participants for 13 months total. And we are in the stage now where they will collect our blood every 3 months to see how long those antibodies last in our blood. Because as you said, that is the important part of ensuring this is a good vaccine in determining how long those protect us for. So the longer, the better. Gonzalo, pues Neil sigue participando de las pruebas con los otros 44 voluntarios en un proceso que nos cuenta dura 13 meses. Y ahora lo que les harán es tomar muestras de sangre de los voluntarios cada 3 meses para ver cuánto tiempo los anticuerpos de esta vacuna permanecen en su sangre. Esa es una parte, dice Neil, fundamental pues para asegurarse de que es una vacuna segura y saber realmente cuánto tiempo el anticuerpo permanece en el cuerpo.
Entonces, básicamente, ahí lo que está diciendo el señor Neal es que después de esa fase 2 entra la fase 3, que es muy importante, o por lo menos la están considerando otras vacunas que se están desarrollando, o proyectos de vacuna que se están desarrollando en el mundo. En el caso, como usted nos explica, Gonzalo, Rusia se saltó esa fase. Rusia dice, no es necesario, y entonces yo le pregunto, ¿usted se pondría la vacuna rusa? No, yo no me la pondría en lo absoluto, Camila, porque no es lo mismo testear a 800 personas, que fue la cantidad de personas que obtuvieron esa prueba de la vacuna rusa, a testear 30.000, que es el número que ha utilizado Moderna, por ejemplo, en cuanto al testeo dentro de la fase 3. Con una toma tan pequeña de personas utilizando esa vacuna, es muy probable que se pueda tener algún tipo de error. Y lo que han dicho, por ejemplo, los Estados Unidos y el Departamento de Salud de ese país, que ellos más interesados de llegar de primero, el interés que tiene Estados Unidos, y en este caso Moderna, es que la vacuna sea completamente segura. Pero ahí entonces entramos, ya que usted menciona a Estados Unidos, doctor Pombo, al juego geopolítico, porque además empezaron a moverse memes a través de redes sociales, yo no sé si usted la vio, en donde uno a mí me pareció muy gracioso, que era el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde Putin le estaba poniendo la vacuna en la colita, como diciendo básicamente, aquí nosotros te ganamos. Yo no sé si usted vio ese meme, porque también juegas, entra a jugar toda la geopolítica sobre la carrera por la vacuna. Sí vi el meme y sí creo que abordar también este tema desde la geopolítica es importante porque en, digamos, pleno siglo XXI, pues el poderío militar juega sin duda un rol importante, creo yo, pero hay otros factores quizás mucho más importantes, ni que decir el económico, pero por cuenta de esta pandemia, el tema de los avances tecnológicos y de los avances científicos que puedan garantizar ya no digamos la calidad de vida de los habitantes, sino la mera subsistencia, la existencia, es decir, la salud vital del ser humano, pues termina siendo un factor competitivo de enorme importancia política. Quien descubra la vacuna hoy de manera rápida, eficaz, eficiente, no como los rusos en fase 2, como dice Gonzalo Lázari desde Panamá, sino quien efectivamente tenga esa vacuna, pues tendrá un poder político reducido en infinidad de beneficios. Y creo yo que por eso el tema mediático, el tema de la imagen, diciendo yo fui el primero que logré, yo fui el primero que llegué, yo fui el primero que la tengo, yo soy el primero que la vendo y la comercializo, etcétera, etcétera, pues tiene una influencia en las relaciones internacionales importante. Y yo creo ahí que de todas maneras Occidente, llamémoslo así, Europa y Estados Unidos, va a terminar siendo el gran vencedor de nuevo, dadas las consideraciones del mercado que les permiten a las farmacéuticas, a los científicos, la verdadera innovación, creatividad y construcción de ciencia nueva. Y no yo le pregunto, sistemas Pombo, más tendientes hacia el totalitarismo. Yo le pregunto, ¿usted se pondría la vacuna que anunció Putin, que ya la está utilizando su hija? ¿Usted se la pondría o no? Ni más faltaba, eso es como construir una casa sin diseños previos. Oscar, ¿usted se pondría la vacuna que anunció Putin que ya tienen lista o no se le pondría? No, Camila, y es más, si llega a fase 3, hasta lo pensaría, pero en este momento no, sin duda alguna no. No. Valeria, ¿usted se pondría la vacuna de Putin? Pues hoy en este momento no, pero en un año es que puede que también la vacuna rusa funcione. Es decir, obviamente acá hay un riesgo gigante, pero también hay un elemento de chance y de suerte de que la vacuna rusa funcione sin pasar por la fase 3, lo cual le haría mucho daño al proceso, digamos, científico y a los métodos científicos. Pero hay que también estar alerta porque donde la vacuna rusa llegue a funcionar, también hay que estar en conversaciones con ellos. Ana Cristina, ¿usted se la pondría? No, Camila, y tampoco creo que haya, es que Rusia es un montón de gente, o sea, mientras sacan todo lo que hay para vacunar todos los rusos, no creo que tampoco tengan para poder sacar mucho antes de que salgan las de Moderna o AstraZeneca o la de Pfizer. Es decir, yo creo que mientras ellos tienen suficiente para sacar, ya están listas las otras también. Entonces, no, creo que esperaría las otras. Todos están, o sea, todos desconfían, solo confían en los laboratorios occidentales. Hugo Mario, usted diga, ¿sí se pondría la rusa o la china? Pero en este caso la rusa, que ya la anunció Putin, ¿usted sí se la pondría? No, yo, Camila, prefiero esperar un tiempo para saber si tiene efectos colaterales la vacuna rusa, a ver qué pasa con la salud de quienes se prestaron para el experimento y sobre todo qué pasa con la salud de la hija de Putin.
Vamos a ver qué pasa. Pero mire, precisamente nosotros, para analizar este tema de la vacuna, lo que hizo Rusia, lo que anunció Putin, ¿realmente esto es un anuncio más estratégico y geopolítico o de verdad encontraron la vacuna? Nos acompaña a esta hora Jacob Glanville, que es el CEO de una farmacéutica que se llama Distributed Bio, que es protagonista de una serie documental en Netflix que tal vez muchos de ustedes se han visto, que se llama Pandemia, cómo prevenir un brote. Aparece el señor Gladwell en ese documental para que ustedes lo ubiquen, pero además es miembro del Comité Asesor Científico de la Universidad de Stanford en California para el Centro Sean Parker para la Investigación de Alergias y de Asma. Y les sigo leyendo los pergaminos. Es miembro de la Junta Asesora Científica del Programa de Biotecnología de la Universidad de San Francisco. Así que yo creo que es un personaje muy pertinente para hablar y preguntar sobre este debate de la vacuna y qué tanto le creemos a la vacuna rusa. Nos atiende desde California el señor Gladwell. Señor Gladwell, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias. Estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de hablar con la gente de Colombia. Lo primero que yo quiero preguntarle es saber cuál es su opinión precisamente sobre lo que estamos hablando, sobre el anuncio de Vladimir Putin. ¿Usted confía en que Rusia ya tiene una posible vacuna? Lo que sospecho es que los rusianos sí tienen una vacuna, pero todavía no han completado los estudios en humanos para estar seguro que es sano y que se funciona para proteger la gente contra el coronavirus. La verdad es que la mayoría de las vacunas que están ahorita en estudios humanos parecen como si están funcionando bien. Tenemos un poquito de suerte en cómo este coronavirus se parece mucho como los de SARS, y MERS y otros coronavirus que han estado estudiados por años. Entonces, las vacunas que estamos haciendo en este año tienen el avantaje de que los científicos han estudiado esta clase de vacuna por como 20 y 30 años. Entonces, sospecho que sí, las vacunas van a ser eficaces, decimos que sí van a funcionar bien. El problema, lo que están haciendo los rusianos, dicen que tienen una vacuna, pero la verdad es que ellos todavía no saben si están funcionando bien su vacuna. Ellos solo están haciendo este mensaje para ser político. Camila, hay que recordar que el señor Glanville tiene en esta farmacéutica, de la cual es el CEO, ya ha desarrollado un medicamento llamado Sentivax, que básicamente ha resultado positivo, sobre todo en hámsters, en animales, para batallar contra el coronavirus. Pero, señor Jacob, yo le quiero hacer la pregunta entonces, no tanto del lado ruso, sino del lado de las otras farmacéuticas, como la suya, pero en este caso, yéndome a Moderna, a Pfizer o a Oxford con AstraZeneca. Para usted, ¿quién cree de esas tres que pueda obtener la vacuna de una manera mucho más rápida? Los tres, estoy mirando los tres, toda su data, y los tres parecen como están funcionando bien. Las recipientes de las vacunas están, sus sistemas de inmunidad están sacando anticuerpos muy fuertes contra las partes del virus, y se parece si sacas un poquito del plasma de esos pacientes, este plasma se puede neutralizar el virus. Entonces, yo tengo confidencia de los tres vacunas sí se pueden proteger a pacientes. Vamos a tener 3 vacunas al fin de año o en enero del próximo año. Es posible que las vacunas sobrevivir no puedan hacer el trabajo. La diferencia es que yo pienso que no necesito cobrar el máximo. Puedo cobrar un precio modesto para que todos se puedan usar la medicina. Sí necesitan patentes, porque si no, yo voy a hacer todo el trabajo de descubrir un anticuerpo y después otro grupo en otro país se pueden como robar mi trabajo para vender mi producto. Entonces yo sí pienso que las patentes son importantes. La realidad es, yo pienso que las personas no debían pensar que los patentes son malos. El problema es que las compañías a veces están tratando de cobrar demasiado precios que no son éticas de medicinas, y ellos sí tienen los patentes como un escudo. Yo tengo una última pregunta para usted, señor Gladwell, agradeciéndoles su tiempo y habernos hecho tantas claridades sobre el tema de la vacuna. ¿Cuál es su opinión con el actuar del mundo con respecto al coronavirus, con los gobiernos, las decisiones que han tomado los gobiernos alrededor del planeta? ¿Cree usted que hemos hecho bien, que se han tomado las decisiones correctas para enfrentar la pandemia?
Mi opinión en esta pandemia es que unas cosas han sacado mejor que fui anticipando y hay otras áreas en donde yo pienso que la humanidad sí puede ser mejor. En el lado científico, yo fui muy impresionado en cómo los científicos en todos lados del mundo, en todos los países, están compartiendo data y cómo estamos trabajando juntos para realizar nuevas medicinas seguras y diagnósticos. Pues señor Jacob Gladville, CEO de la farmacéutica Distributed Bio, mil gracias por haber estado aquí con nosotros y por habernos dado estas respuestas frente a la vacuna, que era la noticia desde ayer por cuenta del anuncio de Vladimir Putin. Feliz resto de día para usted allá en California. Muchas gracias. Soy otra vez muy agradecido de tener esta oportunidad de hablar con ustedes. Camila, pero mire, escuchando pues a los voceros de las farmacéuticas, escuchando todo el debate que se ha suscitado por cuenta del anuncio de Rusia y todo lo que está ocurriendo desde el punto de geopolítico y desde el punto de vista de salud pública, la pregunta que uno se hace, Camila, es ¿qué papel juega Colombia en estas circunstancias? ¿Cómo está Colombia en la actualidad en lo que tiene que ver con la vacuna? ¿Vamos a ser los últimos de la fila a la hora de salir a comprar la vacuna cuando ya la vacuna esté? ¿Cuál es el papel que está desempeñando Colombia en estas circunstancias? Y sobre todo, Camila, ¿qué está haciendo el gobierno de Colombia? ¿Qué está haciendo Colombia para participar en este juego y para tener acceso a la vacuna? Es que por eso entiendo que Valeria decía, si la vacuna a los rusos les funciona, deberíamos estar negociando, Valeria, con los rusos también de una vez. Porque hay muchos países que están ya negociando con los diferentes laboratorios para adquirir las vacunas, así las vacunas no estén listas. Es que el tema de la vacuna rusa es un riesgo, si funciona y si no funciona. Si no funciona, pues porque evidentemente estaría poniendo la salud de muchas personas que se la ponen, y si funciona porque estaría atentando contra el proceso y contra el método científico, porque se pasa todo y resulta que si funciona es una victoria para los rusos y es una, digamos, batalla de la comunidad científica. Pero la verdad es que en este momento el mundo no se puede dar el lujo de decir, uy, no, yo no le compro a los rusos porque quién sabe. En este momento deberíamos tener absolutamente todas las puertas abiertas porque puede que el señor Putin tenga suerte y puede que su vacuna funcione. Es decir, acá estamos ante un tema de suerte. Al señor le puede funcionar la vacuna y si le funciona, nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando cómo todo el mundo se vacuna mientras nosotros. Entonces yo creo que nosotros en este momento no podemos asumir esas posiciones geopolíticas y tener las puertas abiertas. No estoy diciendo que traer la vacuna ya para vacunar a las personas, no, pero darle chance y empezar discusiones para que en un año o en 8 meses que se pruebe o no se pruebe que la vacuna sí funcionó, pues nosotros tengamos un canal o una puerta abierta mínimo. Pero ¿para qué negociar en un año una vacuna con Rusia? Ya, por ejemplo, el canciller del país en donde usted se encuentra, México, dijo, nosotros no vamos a comprar absolutamente nada de la vacuna rusa hasta que el propio país haga la fase 3. Y eso es lo que han dicho diferentes naciones sobre la vacuna rusa. Es que ustedes no han hecho la fase 3. Nosotros, ¿cómo podemos comprobar de que la vacuna funcione o no? Seguramente en un año ya AstraZeneca, Moderna y Pfizer tendrán la vacuna y será mucho más seguro comprarle dosis a Pfizer, que es una reconocida empresa farmacéutica, que a los propios rusos. Ahora, bajémonos de la nube, Gonzalo. O sea, si la vacuna rusa funciona, no va a llegar tan rápido a Colombia. Primero llega a Cuba, a Venezuela y a otros países del continente aliados, pero no va a llegar a Colombia en primera instancia. Ahora, sobre lo que preguntaba Oscar, Camila, hay que decir que el ministro de Salud ha sido muy claro, ¿no? Tan pronto llegue la vacuna a Colombia, esto va a ser un proceso que va a surgir varias etapas. La idea es vacunar a más de 29 millones de colombianos en principio, pero dentro de esos 29 millones de colombianos se van a priorizar, por ejemplo, los trabajadores de la salud, que son cerca de 500,000, serían los primeros en recibir la vacuna, y después adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades de base. Es decir, va a ser un proceso que tal vez tarde más de un año para llegar a una cobertura pues más o menos amplia en todo el país. Pero sobre eso que usted está diciendo, Hugo Mario, precisamente las explicaciones del ministro, ayer en la Cámara de Representantes hubo un debate sobre cómo va Colombia en la carrera por el acceso a las vacunas del coronavirus. Ayer el representante de Cambio Radical, José Daniel López, citó al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda. También estuvo presente la Contraloría para discutir este tema. Bueno, y nosotros en medio de la vacuna, Rusia anunció que tiene una vacuna, ellos dicen que sirve. Nosotros, ¿cómo entramos ahí? Ahí sí, como se dice coloquialmente. Por eso, representante López, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Bueno, Camila, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y a quienes nos siguen por radio y en las redes sociales.
Representante, después de que se citó al debate ayer precisamente para tener esta discusión y responder esa pregunta que nos hacía nuestro compañero Oscar Montes desde Barranquilla, ¿cuál fue la conclusión? Después de usted escuchar al ministro de Salud, de escuchar a la gente del Ministerio de Hacienda, entiendo que también estaba la Contraloría, ¿cuál fue la conclusión a la que se llegó en ese debate? Camila, no quisiera ser alarmista, pero sí le confieso que yo entré preocupado y salí mucho más preocupado. Primero, porque siento que el gobierno nacional no se está anticipando lo suficiente en la búsqueda de la vacuna. Digamos, yo creo que acá el mundo hoy se hace dos preguntas y todos los países deberían hacerse dos preguntas. La primera es si se logrará la vacuna contra el COVID-19, que es una pregunta, digamos, frente a la cual Colombia tiene muy poco que hacer, dada su limitada capacidad en materia tecnológica y científica. Pero la pregunta fundamental para Colombia es ¿cuándo llega la vacuna al territorio colombiano? Y la forma de lograr que no llegue 9 meses después, que cuando llegue a países como Estados Unidos o como el Reino Unido, como Japón, como en algún momento lo indicó Bill Gates, es logrando que el gobierno nacional se anticipe en la búsqueda de la vacuna. Como lo mostraré más adelante, toda la evidencia nos indica que el gobierno nacional no se está anticipando lo suficiente. Le menciono algunos ejemplos. Primero, la estrategia que se está implementando es incompleta. Colombia tiene una posición muy particular en la búsqueda de la vacuna, es una especie de país sándwich. No tiene la capacidad financiera ni la capacidad de volumen que puede tener Estados Unidos o China o Japón o la Unión Europea a la hora de ir a negociar con los laboratorios la compra a gran escala de vacunas. Tenemos una realidad de mercado y una capacidad fiscal distinta. Pero tampoco hacemos parte de los países más pobres del mundo, que entre otras son la prioridad de plataformas como COVAX, de cooperación internacional, que operan con un sistema similar al de los subsidios cruzados de los servicios públicos, en donde los países más ricos debieran poner más plata en COVAX para subsidiar la compra de las vacunas de los países más pobres, pero donde se espera que los países de renta media, como es el caso de Colombia, aporten lo que les corresponde. Entonces tenemos una posición sándwich en donde no tenemos la capacidad de negociación de los países más ricos, ni seremos objeto de la prioridad de la cooperación internacional. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Por un lado, iniciar negociaciones directas con laboratorios. Apenas vamos en acuerdos de confidencialidad, es decir, no vamos al mismo ritmo de otros países, y confiando mucho en la plataforma COVAX, que tiene unos problemas de incentivos complejos. ¿Cuál es el problema? Señora. No, adelante, representante, porque es que nosotros hablamos con el director del Instituto Internacional de Vacunas el pasado 3 de junio, con el señor Jerome Kim. Y básicamente lo invito a que escuche, porque nosotros le preguntamos al señor Kim cuánto tardaría en llegar una vacuna a un país como el nuestro, como Colombia, en vía de desarrollo, un país sándwich, que es lo que usted nos está explicando. Y lo invito a que escuche lo que dijo el señor Kim, que es el director del Instituto Internacional de Vacunas, sobre esto, sobre cuánto se demoraría cuando ya se descubra en llegar a un país como el nuestro. COVID-19 may be different from other types of vaccines, because it's clear to everyone that this is a pandemic that is striking people in wealthy countries and in middle-income countries and in low-income countries. And so that there has been planning around availability of the vaccine for people around the world. The problem is that, normally we have 5 to 10 years to develop a vaccine, which means that, the last several years of that we can plan for manufacturing. The problem here is that we have to do all of that, prove it, make it, and, set up appropriate ways to use it in 12 to 18 months. And that is going to be probably an even bigger challenge. Gonzalo, pues Kim le responde que el tema es que la vacuna del COVID-19 es diferente a todas las demás. Y distribuirla en todo el mundo. Ese es un gran reto.
Representante López, con base en lo que acabamos de oír, pues uno dice, hay un proceso, digamos que hay un tiempo para hacer una serie de cambios o de trámites dentro del país. Una de las discusiones que ustedes tuvieron ayer es cómo se tramitaría o si es que no existe un proyecto de ley para habilitar pues la compra riesgo de vacunas, es decir, cómo se haría esa compra. En ese sentido, ¿qué se está adelantando o qué se tiene? Pues bueno, digamos, una de las razones por las cuales argumentamos que el gobierno no se está anticipando lo suficiente en la compra de vacunas es que no cuenta con claridad sobre el marco jurídico para comprar a riesgo vacunas. ¿Por qué? Porque la ley estatutaria de salud prohíbe la compra de vacunas experimentales desde los recursos del Ministerio de Salud. El gobierno nacional, el ministro de Salud ayer insinuaba una interpretación de la ley diciendo, oiga, pues si la plata no sale del Ministerio de Salud, si no sale, por ejemplo, del FOME, posiblemente por ese medio no podamos comprar, o sí podamos comprar vacunas a riesgo. Pero es claro que luego de 2 o 3 meses ya de discusión mundial sobre vacunas relativamente avanzadas, implementándose fase 3, pues sí es muy preocupante que el gobierno nacional no tenga la claridad jurídica de si puede o no puede comprar vacunas a riesgo. ¿Y cuál es la importancia de comprar vacunas a riesgo? Me parece importante detenerme ahí y explicarlo. Los laboratorios hoy no están vendiendo vacunas, están vendiendo a los países unos derechos en 2 términos. En términos del número de vacunas que eventualmente le entregarían si se desarrollara la vacuna, y en términos de la prelación que los países tienen en el acceso a estas vacunas una vez las descubran. Porque una vez las descubran, pues no va a haber 10.000 millones de vacunas disponibles, sino irá una secuencia de producción que se irá distribuyendo según este orden de prioridad. Si Colombia no compra a riesgo vacunas a los laboratorios que las están desarrollando actualmente, la consecuencia es que no va a tener una prelación dentro de esa fila de países que están esperando que les distribuyan la vacuna, y ahí se puede materializar el riesgo que justamente queremos prevenir con este debate. Y el riesgo es que Colombia acceda a la vacuna. Seguramente si se desarrolla la vacuna llegará a Colombia en algún momento, pero puede pasar que la vacuna se desarrolle por decir cualquier cosa. En septiembre del año 2021 se empiece a distribuir y a Colombia esté llegando a mediados del año 2022. De hecho, Bill Gates hace algunas semanas indicó que muy seguramente la brecha entre países ricos y los países en vía de desarrollo, los países más pobres, en términos del tiempo para acceder a vacunas, iba a ser de aproximadamente 9 meses. Y lo único que nos puede sacar, digamos, de algún modo de ese vaticinio es la posibilidad de anticiparnos, de invertir a riesgo y de diversificar la estrategia de colocación de recursos colombianos en el mercado de vacunas, no solamente apostándole a COVAX, no solamente yendo a la negociación directa con laboratorios, sino también con algo muy importante que no se está haciendo, y es asociarse con otros países latinoamericanos de renta media, a instancias de la CAF, por ejemplo, o a instancias de la Alianza del Pacífico, del Banco Interamericano de Desarrollo, para ir en bloque a comprar vacunas. Pero, representante, ahí yo le voy a hacer la pregunta. Pfizer y Moderna tal vez son los 2 laboratorios que están más avanzados en cuanto a la vacuna. Moderna mucho más que Pfizer, según las informaciones que tenemos en este momento. No obstante, la dosis de Moderna va a costar $32. La de Pfizer ya anunciaron que va a costar 19. ¿Usted sugiere que Colombia pague los $32 a Moderna, que está mucho más avanzada con respecto a la vacuna, o que espere y pague $19 por dosis a Pfizer? Lo primero que yo recomendaría, y lo decía ayer en el debate el ministro de Salud y a Hacienda y a Cancillería, es que Colombia no puede esperar a que se desarrolle una vacuna, porque seguramente en ese momento, digamos, no vamos a poner en riesgo recursos públicos, pero la contraparte de esa decisión va a ser que la vacuna va a llegar mucho más tarde y posiblemente con un precio mucho más elevado por unidad del que se pudo haber adquirido en una decisión de riesgo. ¿Qué es lo recomendable? Diversificar el riesgo, como en cualquier decisión sobre esta materia, y es diversificar el riesgo significa al menos 3 consideraciones. Lo primero, plataforma COVAX, que es relevante, es interesante, pero debemos entender que tiene una opción privilegiada en los países más pobres del mundo, de los cuales no hacemos parte. Segundo, negociaciones directas con los laboratorios, como ya empezó acertadamente el Ministerio de Salud. Y tercero,
el tema de asociarnos con otros países similares latinoamericanos de renta media para tratar de comprar el bloque de manera directa. Representante, es que usted ha dicho algo que a mí me parece interesante y se lo quiero como preguntar para dejarlo claro. La estrategia de Colombia básicamente está guiada y está, digamos, enfocada en pertenecer a este instrumento que es el mecanismo COVAX, que usted ha explicado también que es como un mecanismo de solidaridad y equidad en donde básicamente los países ricos y de ingreso medio le subsidian a los pobres. ¿Eso quiere decir en la práctica que nosotros estaríamos subsidiándole a los países pobres la vacuna? ¿Cuál es el problema de COVAX, Valeria? Yo creo que usted da en el punto. Es un sistema de subsidios cruzados donde los países ricos debieran subsidiar a los países pobres. ¿Qué pasa en la práctica? Que COVAX es una promesa fundacional. La promesa fundacional de COVAX es, una vez tengamos la vacuna, la vamos a repartir equitativamente entre los diferentes países del mundo según su población. Y ese criterio de distribución equitativa por población genera problemas. Y le pongo un ejemplo. El caso de Estados Unidos, estoy acá buscando los datos. Estados Unidos tiene el 4,25% de la población mundial, pero tiene el 24,39% del Estados Unidos es importante demográficamente, importante en términos económicos. ¿Esto a qué lleva? Que para Estados Unidos, de golpe, lo más razonable desde su perspectiva individualista de interés nacional, y así tienden a calcular los estados, sea no jugar en COVAX, sino jugar directamente y así llegar primero a la vacuna para su población. Sí. Si esto llega a pasar y si los países ricos se empiezan a bajar de COVAX bajo este cálculo, la consecuencia va a ser que los países de renta media van a quedar en la cabeza de COVAX y ahí se podría materializar el riesgo que usted señala, que sin duda sería loable que Colombia ayudara a los países, por ejemplo, del África subsahariana a comprar vacunas, pero la pregunta es, ¿tenemos la capacidad fiscal para hacerlo o debiéramos solamente enfocarnos en nuestros retos fiscales que de hecho ya nos desbordan? Así que el problema COVAX es prioriza población y su diseño de incentivos termina privilegiando a los países más pobres y poniendo en especial riesgo a países de renta media, como es el caso de Colombia. Sí, la pregunta, pues además de cuándo llega la vacuna a Colombia, representante, es cómo va a ser el proceso de vacunación de los colombianos. Me imagino que usted se lo preguntó al ministro de Salud, porque la inquietud de muchos es si esa vacuna va a llegar en principio a grandes ciudades o a regiones apartadas, si las personas vulnerables van a tener acceso con facilidad a la vacuna en igualdad de condiciones a otras personas, si va a haber algún tipo de control para que no hayan personas moviendo influencias políticas o personales para acceder de primeros a la vacuna. O sea, ¿qué respuestas hay frente al tema? Bueno, eso yo se lo pregunté al Ministerio de Salud, simplemente trasladaría la respuesta que recibí en estos términos. El Ministerio nos dice que hay dos grupos poblacionales prioritarios. Uno es el de la población económicamente activa, otro el de población que en función de distintas consideraciones debiera ser priorizada, caso del personal del sector salud, caso de las personas mayores por la vulnerabilidad especial que les genera el COVID-19. Eso aborda a alrededor de 30 millones de colombianos, que esto puede ser tal vez las 2/3 partes, un poco menos de la población, y ahí es donde empiezan a surgir las preguntas, porque si la población priorizada es el 60% de la población y la plataforma COVAX solamente nos garantiza acceso para el 20% de la población, que es otra de sus promesas fundacionales, ¿de dónde vamos a sacar el otro 40%? De negociaciones directas con laboratorios. De ahí que yo insista tanto en la importancia de un tema que puede ser en términos de estrategia diplomática es fundamental, y es la negociación en bloque con países que enfrentan dilemas y situaciones similares a la nuestra, como los países latinoamericanos de renta media, México, Costa Rica, Argentina, Uruguay. Representante López, pero mire, hay un tema que me inquieta mucho y tiene que ver también con la adquisición de la vacuna. Una vez que ya esté la vacuna, digamos, ¿cómo va a ser la participación por regiones, por departamentos o por ciudades? ¿Cómo se compraría la vacuna? ¿Se compraría la vacuna el gobierno nacional o departamentos y ciudades tendrían cómo comprarla? Y en ese sentido, aquellos departamentos que tengan más poder, obviamente, por ejemplo, Antioquia o Atlántico y demás, van a estar por encima de aquellos departamentos que no tengan el poder que tienen Antioquia y Atlántico, por ejemplo, o el Valle del Cauca. ¿Cómo es eso? De eso se habló en el debate de ayer. ¿Eso cómo quedó, representante López?
Nosotros le hicimos la pregunta al ministro, de hecho la hizo Harry González, que es representante del Caquetá y representaba una preocupación similar. El ministro nos dijo que la distribución sería equitativa y creo, digamos, así en ese nivel de generalidad la información de la que dispusimos ayer en ese punto en particular. Pero esta pregunta nos lleva a otra pregunta que usted también sugería, y es el tema del costo de la vacuna. Yo vi al presidente Iván Duque hace semana y media tal vez anunciar que la vacuna para el COVID-19 iba a ser gratuita. A mí pero a mí sí me parece un poco incluso demagogo que el abordaje ante lo del debate sobre vacuna COVID-19 sea desde la gratuidad, cosa que por supuesto despierta, no desde la perspectiva de la planeación apropiada para llegar a tiempo a conseguir la vacuna, porque acá la estrategia diplomática bastante parcial y bastante incompleta. Esos tiempos de dinamismo que le veníamos a la Cancillería de este gobierno para el cerco diplomático no aplican para la búsqueda de la vacuna. El gerente COVID ni siquiera fue al debate, dijo que el tema de la vacuna no tiene nada que ver con él, pese a que su cargo es el de la gerencia integral para la atención de la pandemia. El origen de los recursos tampoco quedó claro del todo. Vemos que solamente nos estamos enfocando en la estrategia COVAX y en escenarios de negociación directa con laboratorios que apenas empiezan, y más bien, en lugar de andar anunciando vacunas gratis, el presidente Duque debería concentrarse en asegurar que en términos de política pública estemos anticipándonos en esta carrera por la vacuna. Entonces, como empezamos esa entrevista con usted, representante Daniel López, agradeciéndole mucho este tiempo con nosotros aquí en Mañanas Blue, hablando del debate que citó usted ayer en la Cámara de Representantes sobre cómo va Colombia en la carrera por el acceso a las vacunas del coronavirus. Es decir, salimos más preocupados de lo que empezamos la entrevista, porque usted dice, aquí no tenemos estrategia internacional, la Cancillería no está haciendo su trabajo, y el doctor Plata, que es el encargado de manejar la pandemia, ni siquiera asistió, dijo que él no tenía por qué ir a un debate de control político. Pues queda esperar la respuesta de lo que diga el gobierno frente a cuál es nuestra estrategia para poder adquirir la vacuna. Doctor Restrepo, mil gracias por haber estado con nosotros, representante. Camila, Daniel López, gracias. Perdóneme que le cambié el apellido. Pierda cuidado, yo simplemente quisiera decir, digamos, yo quedo tan alarmado como ustedes, pero quisiera pensar que este tipo de debates y este tipo de alarmas pueden ayudar a que el gobierno nacional entre en modo autocrítico, tome mejores decisiones, y entienda que o nos anticipamos o repetimos la misma historia de los ventiladores que terminaron llegando tarde al país porque no actuamos a tiempo. Es el representante José Daniel López de Cambio Radical, quien ayer fue el citante a este debate de cómo vamos en Colombia por la carrera por el acceso a la vacuna. Mil gracias, representante. Feliz tarde para usted. Camila, muchas gracias a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio. Y bueno, y en contraste con este tema de la vacuna, que sin duda es el debate a nivel internacional, nosotros tenemos, yo les había dicho, un día muy bonito y muy especial hoy en Blue Radio con el Banco de Bogotá y UNICEF y esa alianza. Yo le había dado paso a su entrevista, pero yo no sé qué pasó. Ahora sí cuéntenos por qué este día es tan especial, y vamos a estar a lo largo de la programación de la emisora escuchando de qué se trata esa alianza en pro de los niños. Pues no sé tampoco qué pasó, Camila, pero de todas maneras sí queremos contarle a la gente lo que está sucediendo, y por eso hemos contactado a Mauricio Fonseca Ceder, que es el vicepresidente comercial de Banca de Consumo y Pyme del Banco de Bogotá, para preguntarle por qué Banco de Bogotá consolida una alianza con UNICEF. Es una consolidación de una alianza muy exitosa que empezó hace más de 3 años con el apoyo de diferentes programas en diferentes, digamos, ámbitos, especialmente en educación, y que ahora queremos potencializar con esta nueva tarjeta de débito de UNICEF como una respuesta ágil a la necesidad que tiene en este momento el país a la coyuntura del COVID-19. ¿Cómo aportará la tarjeta de débito a los proyectos que desarrolla UNICEF en el país? Para esto, los clientes que soliciten la tarjeta aportarán el 1% de sus compras y el banco aportará el mismo valor, o sea, otro 1%, generando un efecto pues colaborativo y multiplicador a favor de la niñez colombiana. ¿Cómo acceder a este producto que contribuirá con el mejoramiento de la niñez en nuestro país? Los clientes que ya son clientes del Banco Bogotá y tienen una cuenta de ahorros pueden solicitar la tarjeta
a través de nuestra banca virtual. Las personas que aún no son clientes del banco, pues primero deben abrir una cuenta de ahorros también a través de nuestra página web, seleccionar la tarjeta de débito UNICEF y todo lo enviaremos por correo sin ningún costo adicional. ¿Nos puede mencionar otras iniciativas que hagan parte de la estrategia de sostenibilidad del banco? Además de lo que estamos haciendo en educación financiera y apoyo a comunidades vulnerables, estamos también liderando iniciativas muy ambiciosas en el cuidado del medio ambiente. Nosotros lideramos el grupo Río, que busca recuperar el río Bogotá, y otra iniciativa es Saving the Amazon, que promueve la reforestación de la selva amazónica del país. Era Mauricio Fonseca Ceder del Banco de Bogotá. Lo más interesante de todo esto es que todos podemos participar y ayudar a los niños más afectados en esta época, algo que hoy es muy difícil, y pues con la ayuda de la alianza del Banco de Bogotá se puede salir adelante con todo esto, Camila. Pues sí, W, gracias. Ya saben ustedes que vamos a estar hablando de esa alianza entre UNICEF y el Banco de Bogotá por los niños durante toda la programación, porque nosotros también podemos ayudar en esta época de pandemia que hay tantos afectados, pero sin duda alguna los menores, que son las generaciones del futuro, necesitan mucha ayuda. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Gracias por estar aquí conectados. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y nosotros tenemos nuevamente una cita mañana a las 10:30 de la mañana.